La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ya hoy entramos de lleno en la lectura de estas 3 cartas pastorales, iniciando con la primera carta a Timoteo. Ya hemos descrito en otras ocasiones la estructura propia del estilo epistolar de la época, que inicia presentando al que está escribiendo, al revés que nosotros, que ponemos primero el destinatario, después sí pone al destinatario, y luego una serie de agradecimientos, bendiciones, el núcleo de lo que quiere decir, y después lo va desarrollando para terminar con saludos y despedidas. Y por lo general también una bendición al final. Vamos a escuchar el saludo de la primera carta a Timoteo, versículos del 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios Salvador nuestro y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, hijo suyo engendrado por la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Inicia la carta presentando quién la está mandando, Pablo. ¿Cómo se identifica Pablo? Primero que nada con el adjetivo, sustantivo, pero que describe el tipo de misión o de don que Dios le ha encomendado de manera particular, apóstol, es decir, enviado. Pablo, enviado. ¿Quién lo envió? Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Este envío viene de Dios. Recordemos que Pablo todavía no tiene una teología trinitaria. Tiene una experiencia trinitaria, una experiencia de Dios como comunidad de amor y que se traduce en una relación con las distintas personas trinitarias, pero su conciencia, su capacidad descriptiva, teológica, diríamos hoy en día, no le daba para eso. Entonces son como los primeros pasos para tratar de desarrollar lo que eventualmente sería esta dogmática, esta doctrina trinitaria cristiana. Entonces, Cristo Jesús lo envía y manda. Quien mandó esto, quien confió esto, es Dios Salvador nuestro. Es Dios el que le ha confiado a Pablo esto. Y también Cristo Jesús, a quien describe como nuestra esperanza. Así se presenta Pablo como el autor de esta carta. Inmediatamente, ya en el versículo 2, el destinatario, Timoteo. A Timoteo, al cual la propia carta describe como hijo suyo engendrado por la fe. Esto ya lo hemos descrito en otras ocasiones. Básicamente es que un mistagogo que acompaña a una persona, a una conciencia, a abrirse al encuentro con el misterio, pues se percibe como el que dio a luz o el que acompañó hacia la luz a esa persona, y por eso se le considera como su hijo, engendrado por la fe, es decir, el sustento para ese cambio de vida, para esa nueva luz que la persona ha recibido de parte, en este caso, del apóstol, del enviado de Cristo, el que conduce hacia la luz, es la fe. El ir conociendo, sabiendo y creyendo. Ya lo hemos dicho varias veces. La fe se construye sobre la relación concreta que tenemos con Dios, un Dios que se nos va revelando como fidedigno, digno de confianza, digno de fe, y esta confianza propiamente que va creciendo en nuestro corazón para poder apostar toda nuestra vida a ese proyecto de Dios, a que eventualmente el querer de Dios
el horizonte de sentido de vida plena en la comunión de hermanos y hermanas que comparten el amor, se va a concretar. Y esto inclusive en medio de un mundo que transmite lo contrario. Entonces, Timoteo fue engendrado por Pablo a través de esta fe, de esta relación con Cristo. Le transmitió, digamos, el camino, la mistagogía, la pedagogía propia de quien, abriéndose al misterio del amor infinito de Dios en Cristo, ve su vida cambiada, transformada. ¿Qué le desea Pablo a Timoteo? Primero que nada, gracia. Ya hemos dicho que este término, muy importante en las cartas paulinas, describe la forma como Cristo, Dios en Cristo, es don gratuito. La gracia, hemos dicho, ya con términos contemporáneos, teológicos, es Dios dándosenos en la medida en que lo podemos recibir. Entonces le desea a Timoteo, a manera de bendición, oración, lo primero que deseo para ti es que puedas acoger a Cristo como gracia. Recordemos que lo explicita con mayor detalle al final de su segunda carta a los Corintios, ¿no? Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues, la gracia es Cristo. En este Dios que humanamente está dispuesto a gastarse su vida para darnos vida. Entonces, eso le desea Pablo a Timoteo, o el autor de la carta a nombre de Pablo a Timoteo, que viva en esa gracia, que además se renueva cotidianamente. Que viva, en segundo término, en la misericordia. Misericordia, literalmente un corazón abierto para recibir al miserable, al que sufre, pues es desearle, ojalá que vivas siempre acogido en el corazón de Dios que está abierto a ti y a tu miseria, a todo aquello que te impide vivir a plenitud tu vida, y la mayor parte de lo cual es inconsciente. Solamente cuando entramos a ese corazón de Dios empezamos a descubrir nuestras miserias, para bien, para que sean transformadas. Y lo tercero que le desea es paz. La paz que implica no solamente ausencia de conflicto, sino plenitud, armonía, libertad, todo eso que el ser humano anhela y que son elementos fundamentales para poder vivir en esa comunión de amor que es la comunión a la que Dios nos invita. Y esto se lo pide el autor de la carta, Pablo, a Dios Padre y a Cristo Jesús, Señor nuestro. Con eso termina la introducción. Después pasa, saludo, introducción, después pasa a desarrollar en un primer momento su principal preocupación o enseñanza que después va a desarrollar, a desenvolver. Vamos a leer los primeros versículos del 3 al 7 para comentarlos y después veremos los siguientes. Dice: Como te encargué cuando salía para Macedonia, quédate en Éfeso para avisar a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ni se dediquen a fábulas y genealogías interminables, que favorecen las controversias y no el plan de Dios basado en la fe. El propósito de esta exhortación es suscitar el amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos se han perdido en discursos vacíos, pretendiendo ser doctores de la ley sin saber lo que dicen ni entender lo que enseñan con tanta seguridad. Palabra de Dios. Ya podemos ver qué es lo que le inquieta a Pablo, ¿no? Hay algo que está pasando ahí en la comunidad. Recordemos que sus dos preocupaciones fundamentales son armonía dentro de la comunidad, que no hubiera pleitos, desaguisados, divisiones, fragmentación entre los cristianos, principal y más grande preocupación,
Y segundo, que se mantuviera la fe en el Cristo vivo. Esto que la propia carta describe como la memoria del Señor Jesús. Que no se desvirtuara el sentido de la fe cristiana. Mañana comentaremos con un poquito más de detalle estos contenidos de la problemática que Pablo va a desarrollar a lo largo de esta carta. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.